Bienvenidos, Dios los bendiga, la paz de Cristo con todos ustedes, gracias por acompañarnos y hoy vamos a comenzar la serie de Israel y el Anticristo. Vamos a hacer una serie de 3 enseñanzas que tienen que ver con la situación de Israel actual, su actual guerra, cómo va a llevar a Israel a tener que firmar un pacto con un ser que la Biblia llama el anticristo, el antidios, el antijesús, el antimesías, como querramos llamarle, el que viene en sustitución de Cristo, el engañador. Y para ello vamos a Isaías 28:15, vamos a leer el texto base de este día, que dice así, y además comenzamos ya la semana con el video que habla de un resumen acerca de este tema. Israel y el anticristo, camino al pacto de Israel con el anticristo. Isaías 28:15 dice: por cuanto han dicho, pacto hemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Serie Israel y el anticristo, camino al pacto de Israel con el anticristo. Inmediatamente al arrebatamiento de la iglesia, ¿qué vendrá? Vendrá una firma del pueblo de Israel con el anticristo, con las naciones, que será, la Biblia lo llama también una falsa paz, en el cual será dividida la tierra de Israel, la ciudad de Jerusalén, será partida en dos, entregada una parte a los gentiles, al pueblo de Israel le dejarán construir su tercer templo, pero dice la Escritura que esto no estará bien ante los ojos de Dios, causará la ira de Dios y vamos a ver por qué. Entonces, la actual guerra que tiene el pueblo de Israel contra todos sus enemigos terroristas, que no son pocos, son muchos. Tenemos a Hamas ahí en Gaza, tenemos a Hezbollah en el Líbano, a los Hutis ahí en Yemen, tenemos a ISIS ahí en Siria, tenemos a Irán, tenemos a los talibanes, bueno, son muchos enemigos. Y otro enemigo que tiene ahora el pueblo de Israel, pues es el creciente antisemitismo a nivel mundial, generado, ¿verdad?, por la manipulación de estos mismos grupos terroristas y por la desinformación masiva y por el engaño del espíritu de anticristo, del anticristo que ya opera en el mundo, que opera en el mundo. Siempre ha operado este espíritu del anticristo. Todo lo que tenga que ver con Dios, con sus planes, siempre estará el espíritu del enemigo, del anticristo, en contra. Pueden llamarle hasta el espíritu de antidios. Eso es lo que está operando en el mundo y está operando en contra del pueblo de Israel, porque hay una promesa para el pueblo de Israel, que Cristo regresará un día a gobernar ahí a Jerusalén, pero antes pues tiene que venir el día de la angustia de Jacob, tiene que venir las profecías que dicen que se levantará el mundo entero contra Israel, y entonces vendrá un ser, un falso Mesías, un falso Cristo, que supuestamente va a ayudar a Israel en un principio, pero dice la palabra que lo va a traicionar al final. Entonces, a eso nos está llevando la actual guerra de Israel en el mundo, contra sus enemigos, a que un día van a tener forzosamente que firmar ese pacto, supuestamente para tener paz, para conseguir la paz. Y es una falsa paz que vendrá al mundo durante 7 años. La paz verdadera es cuando venga Cristo al finalizar esos 7 años. Esa es la paz del milenio, el gobierno de Cristo en el mundo, y Cristo va a restaurar el mundo, las naciones, pero no sin antes venga ese juicio terrible sobre el mundo que durará 7 años, que dice la palabra que será la tribulación y la gran tribulación. Entonces, las señales que hoy estamos viendo
En el futuro se convertirán ¿en qué? En los justos juicios de Dios. Eso es lo que hemos estado enseñando. Las señales de hoy son los juicios del mañana. Mateo 24:33 dice, Jesús dice, así también cuando ustedes vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Jesús nos advirtió en su último discurso en el Monte de los Olivos, que cuando viéramos todas estas profecías en su cumplimiento, y también escritas por los profetas hebreos del Antiguo Testamento, como Joel, Daniel, Zacarías, sabríamos que ya la segunda venida de Cristo estaría cerca, estaría muy cerca, estaría a las puertas. Entonces estamos viendo señales en el cielo, ya lo hemos dicho, en la luna, en el sol, en las estrellas. Hablábamos ahorita, pues en el sol, pues hubo ahí unas explosiones solares que están afectando al mundo. Actualmente vimos el eclipse lunar, solar total, que lo vimos el 8 de abril. En la naturaleza que estamos viendo, pues grandes lluvias, lo que sucedió lo que acaba de suceder en Brasil, grandes terremotos en diferentes lugares, huracanes, tornados terribles que arrasaron varias ciudades y estados en Estados Unidos, que fueron terribles. O sea, la crisis climática está a todo lo que da. Hay crisis en la sociedad, hay incremento de la maldad, guerras civiles, desorden, violencia, inmoralidad, avaricia, egoísmo, engaño. Ahorita que están de moda en la mitad del mundo va a haber elecciones, pues imagínense todos los políticos proponiendo, haciendo promesas que no es posible cumplirlas, por lo tanto pues son engaños, son mentiras. Hay sociedades ya divididas por el odio político, hay dictaduras, anarquías, en muchos lugares, comunismo, falsas democracias, señales espirituales negativas en el mundo. Pues, ¿qué podemos decir? El ocultismo está creciendo, el satanismo está creciendo más rápido. Por ejemplo, el satanismo en Estados Unidos está creciendo más rápido que la iglesia cristiana. La iglesia cristiana dejó de crecer. No se diga en Europa, ya dejó de crecer hace muchos años, pero ahora en Estados Unidos está creciendo más rápido el satanismo que el mismo cristianismo. Hay señales negativas, ¿verdad? Hay apostasía en la iglesia, falsos maestros, falsas doctrinas de demonios que se están enseñando en las iglesias, doctrinas progresistas, aceptando el pecado, todo lo que Dios nos habla en su palabra acerca de la santidad, pues se lo están pasando por alto. Y bueno, una señal positiva en lo espiritual, pues es que está siendo predicado el evangelio en todo el mundo. Amén. Y entonces Jesús dijo, vendrá el fin. Pero miren, de todas estas señales proféticas que estamos viendo, la señal de Israel es la más importante. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Alguien me decía, bueno, ¿por qué dices que Israel es el reloj profético de Dios si Cristo es el centro? Si somos cristocéntricos, ¿sí? Bueno, el hecho de que seamos cristocéntricos no quiere decir que Dios haya establecido a la nación de Israel. Jesús mismo lo estableció como el reloj profético de Dios. Cuando Jesús dijo ahí en Mateo 24:32, ¿verdad? Que viéramos a la higuera cuando renaciera, esto es cuando renació Israel, pues no pasaría esa generación. Y eso pasó en un 14 de mayo de 1948. Ya van 76 años, ya este 14 de mayo cumple Israel 76 años de haber renacido como nación después de haber desaparecido del mundo, después de que fueron conquistados y destruido Jerusalén y el segundo templo en el año 70, después de Cristo por el ejército romano. Vuelve a renacer
Israel, y Jesús dice, pues no va a pasar esa generación. Cuando vean que Israel renace, esa generación no va a pasar hasta que todo esto se cumpla. ¿Y qué es esto todo? Pues es los juicios de Dios del tiempo final, lo que está pasando en Israel actualmente y lo que viene. Son 7 años. Viene el anticristo, viene el gobierno del anticristo en el mundo. Muchas veces hemos predicado esto ya hace muchos años, pero la mayoría de la gente no lo cree. Es más, la mayoría de la gente en el mundo está en contra de Dios, es anti Dios, persiguiendo al pueblo de Israel, persiguiendo a la iglesia de Cristo, queriendo ya cancelar la Biblia, que se predique el evangelio de Jesucristo en las redes. Es una persecución terrible en todo lo que tenga que ver con Dios. Y cuando surge el anticristo, todo esto va a cumplirse, se va a cumplir el que no se va a predicar, no se va a poder predicar de Cristo en ese tiempo, de la palabra de Dios, porque así está escrito. Es una de las señales que trae el anticristo. Cuando surge el anticristo, querrá cambiar los tiempos y la ley, querrá cambiar lo que ya está escrito en la palabra que ha de suceder, y además quitar, hacer un lado la Biblia, que bueno, ya comenzó, en Estados Unidos ya comenzó esto desde hace tiempo. Quitaron la oración de las escuelas. Actualmente ahorita pasaron una ley para que no se pueda predicar el Nuevo Testamento, porque dicen que es antisemita, que le echan en el Nuevo Testamento se le echa la culpa al pueblo de Israel que mataron a Jesucristo y que por eso ya no se debe de predicar. O sea, puro engaño, pura mentira. Ese es un hecho real que sucedió. El hecho que haya pasado eso, que cumplió una palabra, una profecía, que dice la Escritura que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Para qué sucedió esto? Para que Jesús pudiera levantar una iglesia. Y se levantó una iglesia hace 2000 años, la cual ya también está a punto de terminar su periodo de predicación. El periodo de la gracia está a punto de terminar. ¿Cuándo? Cuando sea levantada la iglesia, sea quitada del mundo, y entonces vendrá el gobierno del anticristo en el mundo. Entonces, ahorita vemos lo que pasa en Israel. Fíjense, qué curioso que observamos que hay guerras, hay amenazas de guerra en todo el mundo, hay violencia, hay injusticias, hay persecuciones religiosas. Por ejemplo, la semana pasada en Nigeria mataron a más de 150 cristianos, los del un grupo terrorista, no me acuerdo el nombre exactamente, Boko Haram, algo así, que son musulmanes, terroristas que están en contra de todo lo que no sea de su religión, del Islam, todo lo que sea en contra de ellos o lo que no sea a favor de ellos, ellos están en contra y matan. Y mataron a 150 cristianos. Díganme quién dijo algo, si en las Naciones Unidas dijeron algo al respecto. Hay injusticias, hay genocidios en naciones como Yemen, Somalia, Nigeria, Ucrania, no se diga, hay un genocidio ahí terrible. ¿Y quién dice algo en contra del líder que está ahí, líder ruso que está ahí tratando de someterlos? En Haití hay una anarquía terrible, hay muerte, hay destrucción. ¿Y quién dice algo? Nadie dice nada, ningún organismo internacional, ni derechos humanos, ni la ONU, nadie dice nada al respecto. Todos bien calladitos. Pero ¿qué pasa cuando se levanta Israel y quiere defenderse de sus enemigos? Entonces todo mundo, ¿verdad? Todo mundo se levanta, todo mundo se rasgan las vestiduras, hacen marchas, lloran, patalean, gritan, hacen marchas de odio en contra de Israel. Los estudiantes en Estados Unidos, y no nomás en Estados Unidos, ya a nivel Europa, en todo el mundo, que son manipulados por los grupos terroristas, adoctrinados, pues también se han levantado en contra de Israel. Ya ni siquiera a favor de los palestinos, ahora están a favor hasta de los mismos grupos terroristas malvados.
que si no te sometes a ellos, pues te matan. Y qué curioso, ¿no? Ustedes sabían, por ejemplo, que en Estados Unidos los principales donadores, recientemente los financiadores de las universidades, son los países que apoyan al terrorismo. ¿Por qué creen que se han levantado tantos jóvenes que han sido preparados? O sea, ¿creen que esto es de la noche a la mañana? Todo esto ya ha sido preparado. Han sido financiados por países como Qatar, que son países financiadores del terrorismo, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Siria, son los principales financiadores de las universidades en Europa y en Estados Unidos. Turquía, Líbano, Venezuela, imagínense, un país en extrema pobreza que han destruido ahí a través del falso socialismo, una dictadura. Están financiando a las escuelas en Estados Unidos, a las universidades. Siria, no se diga, Siria, un país prácticamente devastado, es el de los principales financiadores de universidades. ¿Qué están financiando? Pues el adoctrinamiento de los jóvenes a convertirse al Islam de odio, al odio antisemita, al adoctrinamiento para que acepten esa religión fundamentalista islámica, con la implantación de una ley que ellos llaman la ley Sharia, de que si no obedeces esa religión, negando cualquier otra religión que tengas o cualquier otra creencia, pues debes morir, porque de eso se trata esa religión. Entonces, todo esto sabemos que hay detrás. Está el espíritu del anticristo, el espíritu del antidios, del anti la palabra de Dios, antidios, del enemigo de Dios, de Satanás, del diablo, para que me dé a entender, ¿verdad? Fíjense, Israel renació como nación, dijimos, hace 76 años, ya cumple 14 de mayo cumple 76 años. Entonces ya estamos a punto de que se cumpla la generación, por eso todo se está apresurando, está con rapidez. Ya viene el tiempo en que Israel no le quedará otra más que hacer un pacto de paz por medio del anticristo. En el mundo es el caldo de cultivo actual preciso, perfecto, ¿para qué? Para que surja ese ser que supuestamente va a salvar al mundo, a las naciones, que es el llamado anticristo, que por cierto estaremos hablando un poquito más de él en otra serie para el siguiente mes. Vamos a meternos un poquito más para entender quién es este ser, qué características tiene, quién pudiera ser, quién tiene ya las características para en cualquier momento se pudiera manifestar, aunque dice la Escritura que no se puede manifestar hasta que la iglesia sea removida del mundo. Pero eso no quiere decir que no podamos saber quién pudiera ser este anticristo. Hay muchas teorías y muchos candidatos, ¿verdad? Pero muchos de ellos sin fundamento bíblico. Si vamos a decir algo, va a ser con un fundamento en la palabra de quién pudiera ser este personaje. Pero bueno, la enseñanza de hoy tiene que ver que Israel va a llegar tarde que temprano por medio de esta guerra que comenzó, que es una guerra que no va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se firme un pacto, hasta que Israel firme un pacto de paz con el anticristo de por medio, ¿sí? Y en ese pacto de paz, dice la Escritura, que se va a romper o se va a quebrantar el pacto sempiterno que Dios estableció con el pueblo de Israel, lo cual va a generar la ira de Dios en el mundo. El profeta Isaías escribió hace 2750 años que la tierra se va a contaminar. ¿Cuándo? Cuando Israel quebrante el pacto sempiterno. ¿Y qué es el pacto sempiterno? Bueno, sempiterno significa que es un pacto que tiene un inicio pero no tiene un final. Y fue el pacto que Dios firmó, que Dios prometió con los padres de Israel. Dios hizo un pacto, una promesa
a los patriarcas de Israel, esto es a Abraham, a Isaac y a Jacob, que Dios le cambia el nombre por Israel, que les daría la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Por eso es el gran pleito, por la tierra, por el territorio, por la promesa. El diablo no quiere que se cumpla esa promesa. Dice, y bueno, dijimos sempiterno significa que empieza un día y es para siempre. Amén. Y Dios lo que promete lo cumple. Eso es lo que Satanás, el diablo, el anticristo no quiere que se cumpla. Dice Primera de Crónicas, vamos a leer lo que es el pacto sempiterno que firmó Dios con Israel. Es una promesa de Dios. Primera Crónicas, 16 al 18 dice, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Amén. ¿A quién le dieron la tierra de Canaán, la tierra de Israel? Pues a Israel, al pueblo de Israel, a los patriarcas, a los padres de Israel. Actualmente en este tiempo de guerra de Israel con sus enemigos, pues ¿qué va a pasar? Pues que Israel se seguirá defendiendo. Dice la Escritura que va a destruir a todos esos grupos terroristas que están alrededor de Israel. A Hamás lo va a acabar destruyendo, a Hezbollah, a ISIS, a los Hutis, a los talibanes. Israel los va a acabar destruyendo. ¿Pero qué va a generar eso? Pues un mayor odio del mundo en contra de Israel. Por eso va a surgir este ser maligno que es el anticristo, para engañarlos. Dice, aquí este es el pacto que Dios firma con Israel. A ti daré la tierra. Eso es lo que el diablo no quiere, que Israel se quede con la tierra, quiere dividir la tierra, quiere generar que no se cumpla lo que Dios dice en su palabra. Dice Daniel 9:27, hablando de este pacto, el pacto al cual tendrá que llegar Israel a firmar con el anticristo. Fíjense, esto fue escrito 2600 años antes, 600 años antes de Cristo, hace 2600 años. Dice Daniel 9:27, y por otra semana, que aquí habla semanas de 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Con quién? Con Israel y con muchas naciones. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que va a haber un templo de por medio en ese tiempo. A la mitad de la semana es a los 3 años y medio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La abominación desoladora es cuando el anticristo se meta al templo y pida ser adorado como Dios. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué está determinado sobre el desolador? Que Cristo al final de los 7 años va a venir y va a destruir al anticristo, los va a poner en el lago de fuego, a la segunda bestia, al falso profeta también, y a Satanás, al dragón, lo va a encarcelar en el abismo por 1000 años, dice la Escritura. O sea, eso es hasta el final. Entonces, el pacto que aquí está mencionando el profeta Daniel es el pacto sempiterno, que incluirá, dijimos, la entrega a los enemigos de Israel, a las naciones, parte de lo que es Tierra Santa. Van a dividir la ciudad de Jerusalén, lo cual está prohibido por Dios. Es la ciudad de Dios, es el estrado de los pies de Dios, es la ciudad de Jerusalén. Y el hecho que la divida y la entreguen al diablo, a Satanás, pues eso es en contra de la palabra de Dios. Pero ya está escrito que así sucederá, así va a suceder. Pero eso generará la ira de Dios, el juicio de Dios sobre las naciones, sobre el mundo entero, que dura, dijimos, 7 años. Entonces,
¿Quién va a presionar a Israel? Pues todo lo que es esta élite masónica, maligna, luciferina, ¿verdad? Que manipula los principales organismos mundiales. La ONU, por ejemplo, en la semana hubo una gran controversia en la ONU porque dijeron que hicieron una votación y se le dieron a Palestina diversas derechos, como si fuera ya una nación, pero pues al momento de dárselo a Palestina, pues realmente se lo están dando a los grupos terroristas, a los que odian a Israel, a Hamás. Le están dando esos derechos, porque ¿quién domina a los palestinos? Pues es Hamás, son los grupos terroristas. Por eso quien habló ahí en las Naciones a favor de Israel, que es el embajador de Israel en las Naciones Unidas, pues rompió enfrente de todos pues lo que dice la Constitución de la ONU, que tendrían que aceptar países que generen paz, bendición para otras naciones, y que no es lo que está pasando aquí. Le están dando autoridad a grupos terroristas. ¿Para qué? Para que sigan haciendo más maldades. ¿Qué le queda a Israel? Pues defenderse. Tendrá que destruirlos. A pesar de que el mundo se levante en contra de ellos, no les va a quedar de otra. Al final, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar el momento en que tendrán que firmar Israel ese pacto de falsa paz. Para conseguir la paz, dice que habrá burladores de parte del gobierno de Israel, por lo tanto, pensamos que Netanyahu, el actual presidente de Israel, que no está de acuerdo con esto, pues tarde o temprano lo van a retirar, lo van a sacar y Israel va a firmar esto con el anticristo. Entonces, ¿qué eventos están pendientes previos a que Israel firme ese pacto con la muerte? Es el pacto con el cielo, es el pacto con la muerte, el pacto de falsa paz. ¿Qué falta? ¿Verdad? Ese pacto va a quebrantar el pacto sempiterno. ¿Qué falta? Yo diré dos cosas básicamente. Uno, debido al surgimiento del anticristo, que también la Biblia llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, y como este anticristo va a surgir del antiguo imperio romano, de algún país, sobre todo de Europa, pues ¿qué tiene que pasar en el mundo? Bueno, que el poder va a tener que ser transferido de Estados Unidos a Europa. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Pues algo va a pasar, algo le tiene que pasar. Hay un juicio ahí, hay una señal de juicio sobre Estados Unidos del pasado 8 de abril que se va a cumplir. Algo va a pasar en Estados Unidos. ¿Qué vaya a pasar con el dólar en las próximas fechas, semanas o meses? Algo va a suceder con Estados Unidos que hará que Estados Unidos se venga para abajo y entonces la Unión Europea se venga para arriba, porque de ahí va a surgir el anticristo. Entonces, la primer señal que esperamos, ¿verdad?, es que como Estados Unidos no aparece en las Escrituras, pues tendrá que venir abajo. Los países de Europa, el antiguo imperio romano, sí aparecen, y otros países, como son Rusia, sus aliados del Medio Oriente, China, los reyes del Oriente, esos sí aparecen en las profecías del tiempo final. Entonces, todos esos países sí son parte de la profecía bíblica del tiempo final, pero Estados Unidos no. Entonces, algo va a pasar a Estados Unidos ya muy pronto, y eso lo veremos. Y en segundo lugar, dice la Escritura que todos los judíos que estuvieran esparcidos por el mundo en el tiempo final deberán regresar a la Tierra Santa. Dice el profeta hebreo Isaías, escribió, Isaías 43:6, diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. ¿Qué está pasando?
que los israelitas, los judíos, van a tener que regresar a Israel. Ahorita hay aproximadamente 6 millones de judíos fuera de Israel, que por las buenas o por las malas van a tener que regresar a Israel. Les guste o no les guste, porque ya los judíos estamos como en el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, del antisionismo, que es antijudíos, que se está el odio contra los judíos que se está levantando en el mundo, que hará que los judíos tengan que regresar a su tierra. Otro profeta hebreo escribió lo siguiente, Jeremías, hace 2630 años, Jeremías 16:16, dice así: he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, hablando de los israelitas, de los judíos, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado y por las cavernas de los peñascos. O sea que primero el Señor mandó pescadores a los que quisieran regresar por las buenas del pueblo de Israel a su tierra. A los que no han querido, va a mandar el Señor cazadores para cazarlos aún en las peñas. Donde estén escondidos van a tener que regresar a Israel. Y bueno, y me faltó uno, previo al regreso, al pacto que va a firmar Israel con el anticristo, hay otra profecía que se tiene que cumplir y que se está cumpliendo en nuestros días. Israel se va a quedar solo, se ha quedado solo, sin la ayuda de ningún país. Prácticamente todos los países, aún incluyendo ya Estados Unidos, está en contra de Israel, y Israel va a tener que pelear él solo, contra todas las naciones, contra todos los pueblos que se van a levantar en contra de él. Y para ello se va a cumplir la profecía de Zacarías, capítulo 12, versículo 1 al 5, que me gustaría leer para ir terminando esta enseñanza. Dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. O sea, está hablando del Creador. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, a todas las naciones. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré. ¿Quién va a herir? Jehová, Dios. Heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá, del ejército de Israel, dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Israel va a reconocer que su Dios es Jehová de los ejércitos. Amén. En realidad, actualmente, el único verdadero amigo de Israel en el mundo es la iglesia cristiana evangélica, la que no está en apostasía, porque hay una parte de la iglesia cristiana en apostasía que también está contra de Israel, que habla mal de Israel, que se ha levantado en contra de Israel, que no respetan al pueblo de Israel. Pero la Escritura es clara y dice que nosotros como iglesia tenemos que amar al pueblo de Israel. Lean Romanos capítulo 9, 10 y 11, lo que escribió Pablo acerca del pueblo de Israel. Pues hasta ahí le vamos a dejar. Vamos a seguir con este tema de Israel y el anticristo, camino del pacto que va a firmar Israel con el anticristo. Vamos a seguir hablando de este tema, de las consecuencias que vendrán al mundo, de lo que va a suceder previo a la firma, pero yo les puedo asegurar que esta firma ya está más cerca que nunca. ¿Por qué?
porque la palabra de Dios, la Escritura, así lo establece, las señales así nos lo están indicando, y que nos habla de que Cristo viene pronto, no sin antes los juicios de Dios sobre todas las naciones, sobre todos aquellos que odian al pueblo de Israel. Nosotros lo amamos y lo bendecimos. Amén. Y sabemos que el fin de Israel es de bendición no nada más para ellos. La paz de Jerusalén no nomás es para el pueblo de Israel, es para nosotros, para el mundo entero. Por lo tanto, vamos a concluir con una oración. Yo te voy a invitar a que oremos. Hoy es el tiempo de salvación, pero ese tiempo ya se está terminando. El periodo de la gracia se termina cuando la iglesia sea removida, y vendrán tiempos como nunca los ha habido ni los habrá, tiempos de juicio, tiempos de engaño. Israel firmará un falso pacto de paz, y el mundo pensará que llegó la paz, pero dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:3, con esta cita terminamos, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer embarazada, encinta, y no escaparán. Oremos. Padre, gracias damos por haber recibido tu palabra, tu enseñanza, todo lo que tú tienes preparado. Pareciera que el mundo se está cayendo a pedazos, que Israel no tiene salida. Vendrá engaño al pueblo de Israel, vendrá mentira, pero al final tú eres el vencedor. Gracias, Señor Jesús. Tú veniste hace 2000 años como cordero para entregar tu vida para salvación de todo aquel que crea en ti, pero tú regresarás como el león de la tribu de Judá para gobernar las naciones con vara de hierro. Por eso te aceptamos hoy como nuestro Salvador. Te recibimos, Jesús, como Salvador en nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón y gracias por tu palabra, que es la palabra profética más segura, que la creemos y la recibimos en esta hora. Y recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, y gracias, Jesús, porque nos has salvado y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos. Ayúdanos a vivir una vida que sea agradable a ti. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga. La próxima semana los esperamos. Vamos a estar hablando, en esta semana se cumplen el aniversario de Israel, 76, el 14 de mayo, y vamos a estar hablando precisamente de qué sucede en los 14 de mayo, por qué los 14 de mayo son importantes tanto para Israel como para el mundo entero. Shalom, la paz de Cristo, Dios los bendiga. Maranata, recuerden, Cristo viene. Amén.